¿Cuál era el propósito de Dios después de su caída? Esta pregunta tiene una respuesta. Mi nombre es Carlos Jiménez Reynoso y los invito a que veamos cuál era el propósito de Dios. Habíamos revisado con anterioridad el propósito que Dios había establecido para el ser humano desde su origen. Pero también comentamos acerca de lo que sucedió con el hombre una vez que éste decidió tomar su propio camino, una vez que decidió de manera incorrecta. Pero ¿cuál era el plan de Dios ante esta situación? ¿Qué había en la mente sabia del Señor para poder cumplir el propósito que había establecido desde un principio? Quizás tú, en esta ocasión, tengas la interrogante de cuál es el propósito de tener una educación cristiana. La mayor necesidad, amigos, del hombre, hoy día, como la de desde la caída del ser humano, es la de ser encontrado. Y es aquí donde se funda el principio de la educación cristiana. La educación cristiana, la educación adventista, como lo expresó un día el Señor Jesús, vino a salvar lo que se había perdido. Este es el primordial objetivo que tiene la educación cristiana: salvar, rescatar aquello que se encuentra perdido. A lo largo de toda la Escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la palabra del Señor expresa como tema central la salvación del hombre. La Biblia narra a lo largo de todos sus libros la historia de cómo Dios ha buscado al hombre a través de todas las épocas y de todos los tiempos. Dios ha usado maestros, profetas, patriarcas, predicadores, y en algún momento con el pueblo de Israel utilizó servicios simbólicos con el único propósito y el único objetivo de rescatar al hombre de su perdición. Qué bueno es saber que el Señor es un Dios amoroso y misericordioso, que no dejó al ser humano a la deriva ni en su condición pecaminosa. La hermana Elena G. de White expresa en el libro La Educación que la obra de la misma, de la educación, es la redención. La educación tiene como primordial objetivo que Jesucristo sea el fundamento en la vida de nuestros jóvenes. El propósito fundamental de la educación cristiana es conducir a los alumnos a una relación salvadora con Jesucristo. Ese es el principal esfuerzo que debe de tener todo maestro, y ese es el propósito constante en el que continuamente trabaja día a día. Este es el primer y el más elevado propósito de la educación cristiana: redención. La educación cristiana, a diferencia de otra educación, puede satisfacer las necesidades más profundas del hombre, porque solamente los educadores cristianos comprenden cuál es el verdadero núcleo del problema del ser humano. El objetivo redentor de la educación cristiana es lo que le hace precisamente ser una educación cristiana. El objetivo de la educación, tanto en la escuela como en el hogar o en la iglesia, es conducir a cada uno de nuestros pequeños, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a una relación salvadora con Jesucristo. En la caída, el ser humano transgredió la ley y los mandatos de Dios. Y vimos que en esencia el hombre decidió ponerse del lado del falso maestro. Y a partir de ahí, el egoísmo del hombre ha hecho que éste mismo se ponga como centro de atención. Sin embargo, a través de la educación cristiana, se busca que el ser humano vuelva a su origen y vuelva a poner a Dios como el centro de su vida. Es por eso, amigos, que la redención y la educación cristiana revierte este procedimiento del hombre egoísta, que centra todas las acciones en sí mismo y que quiere ser el centro de todo cuanto acontece a su alrededor. Y a través de la educación cristiana se pone nuevamente como centro de la existencia personal
a Dios creador de todas las cosas. El propósito de la educación cristiana se funda en una dinámica de conversión, llevar al adolescente, al joven, a un cambio de vida, a una conversión y a un nuevo nacimiento. Este es el propósito por el cual la educación cristiana se estableció desde un principio. Es decir, que la educación tiene un fundamento divino y es en ello que nosotros como cristianos debiéramos de pensar. ¿Qué es lo que buscamos y qué es lo que deseamos para nuestros jóvenes, para nuestros hijos? ¿Deseamos un conocimiento que sea temporal? ¿Deseamos un conocimiento que lo único que me garantiza probablemente es tener un bienestar material? ¿O deseamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, puedan ser alcanzados a través de la gracia del Señor y puedan ser redimidos, rescatados y salvados y puedan ellos aprender a poner a Cristo como el centro de todas sus acciones? Que Dios les bendiga.